¿Qué harías si una niña hambrienta te devolviera la cartera perdida y dentro hubiera una nota tan desgarradora que destruiría todo lo que creías saber sobre la bondad? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Ethan Ward, un multimillonario de 33 años que poseía la mitad del horizonte de Boston, pero que no recordaba la última vez que se sintió vivo. Tenía todo el dinero del mundo, y aun así un pedazo de papel arrugado escrito por una niña que jamás había conocido lo llevaría de rodillas. Quédate con esta historia porque lo que empezó como un simple acto de honestidad se convertiría en algo que nadie vio venir. Ethan Ward despertó antes del amanecer como siempre lo hacía en su ático de Beacon Hill, que flotaba sobre la ciudad dormida. Ventanas del suelo al techo enmarcaban el horizonte como una pintura frío impecable y completamente sin vida. Sus mañanas eran un ritual de control café negro, medido al gramo. Una carrera silenciosa en la caminadora frente al río Charles. Un rápido repaso de los reportes del mercado que le decían cuántos millones habían generado sus algoritmos mientras dormía. Para el mundo Ethan, era un milagro del capitalismo moderno, el genio que convirtió una aplicación en un imperio. Pero para sí mismo él no era más que ruido y números. «Buenos días, señor Ward», dijo la voz de su asistente doméstica. «Su chofer llegará en 10 minutos». «El desayuno está listo». Él no respondió. La mesa para 12 estaba vacía salvo por su comida intacta. El silencio del éxito era ensordecedor. Más tarde esa mañana, mientras la junta directiva de su empresa discutía sobre proyecciones que ya no le importaban, Ethan miraba por la ventana de la sala de reuniones, preguntándose cómo algo tan lleno de luz podía sentirse tan gris. Se marchó temprano ignorando las miradas confundidas de los ejecutivos, que luego susurrarían que su jefe estaba raro. Tal vez lo estaba. Todo lo que sabía era que por primera vez en años no quería otro trato. Quería aire. Caminó sin propósito por las calles estrechas de Boston, su traje hecho a la medida fuera de lugar, entre el olor a castañas asadas y ladrillos viejos. En la esquina de Myrtle Street, una pequeña panadería llamó su atención. Sus ventanas estaban empañadas su letrero descolorido Hale's Bread and Coffee. Desde 1954, dentro el aire era cálido y real. El hombre detrás del mostrador de cabello gris y cubierto de harina sonrió como si saludara a un viejo amigo. «Primera vez aquí», hijo. Ethan asintió. «Sí, supongo que solo quería algo normal». «Entonces viniste al lugar correcto», dijo el panadero entregándole una taza de café tan fuerte que casi ardía. Fue lo mejor que Ethan había probado en años. Sin cámaras, sin inversionistas, solo el murmullo de la vida. Durante 10 minutos silenciosos, se sintió humano. Dejó algo de dinero en el mostrador, le agradeció al hombre y salió al aire frío de la tarde. No se dio cuenta de que su cartera de cuero negro, llena de tarjetas documentos de identidad, y al menos $3,000 había resbalado de su bolsillo hasta caer sobre la acera mojada. Horas más tarde, mientras las luces de la ciudad brillaban en los charcos, una niña llamada Ella Grace encontró la cartera cerca de la puerta de la panadería. Tenía 7 años, y su abrigo era demasiado delgado para el viento de octubre. Su hermano Sam, de 5, se aferraba a su mano con los labios azules por el frío. «Quizá haya dinero para comida», susurró él. Ella abrió la cartera con dedos temblorosos. Los billetes que había dentro podían alimentarlos durante meses. Miró el dinero, luego los ojos hundidos de Sam, y negó con la cabeza. Eso no era suyo, pero el hambre tenía una voz más fuerte que la conciencia. Después de un largo silencio, sacó un billete de 20 y lo guardó en su bolsillo. Encontró un pedazo de papel de cuaderno y se escribió con letras temblorosas. «Lo siento. Mi hermano tenía hambre. Tomé un billete para comprar pan. Prometo devolvérselo algún día». Puso la nota encima del dinero, cerró la cartera y la presionó contra su pecho, como si fuera un secreto demasiado pesado de cargar. A la mañana siguiente, el señor Hale encontró la cartera en el umbral y momentos después vio entrar a la tienda a los mismos 2 niños. Ella le entregó la cartera y el billete de 20 que había usado para el pan. «Pertenece a alguien llamado Ethan Ward»,
dijo en voz baja. «Por favor, désela si él viene». Su voz se quebró, pero sus ojos no vacilaron. El panadero observó cómo ella empujaba el dinero hacia él. «Quiero pagar el pan», añadió. «Así no le debo nada a nadie». El señor Hale tomó el billete con la garganta apretada. «Eres una buena niña», ella susurró. Pero ella ya estaba caminando hacia afuera sujetando la mano de su hermano. Cuando Ethan despertó esa mañana, el mundo era el mismo, hasta que se dio cuenta de que le faltaba la cartera. Volvió sobre sus pasos irritado hasta llegar a la panadería. El señor Hale sonrió al verlo. «Creo que esto le pertenece», dijo entregándole la cartera. Ethan la abrió esperando el alivio habitual de recuperar algo perdido, pero en su lugar encontró la nota. La letra era irregular, el papel manchado, pero cada palabra lo golpeó como un martillo. «Lo siento, mi hermano tenía hambre. Tomé un billete para comprar pan. Prometo devolvérselo». La leyó una vez, 2 veces, una tercera. La habitación se volvió borrosa. Por primera vez en años, sus ojos se llenaron de lágrimas, no las del dolor, sino las de revelación. Una niña que no tenía nada había elegido la honestidad por encima de la supervivencia. Y él, un hombre que lo tenía todo, nunca había hecho algo completamente bueno, sin esperar algo a cambio. Ethan permaneció allí un largo momento con la nota temblando en sus manos hasta que el señor Hale habló con suavidad. «Ellos vienen de vez en cuando. El pequeño está enfermo. Duermen en algún lugar del lado este». Ethan asintió incapaz de hablar. Guardó la nota en su cartera como si fuera lo más valioso que poseía. «Si vuelven», dijo por fin con la voz quebrada, «dígales que los estoy buscando. No para quitarles nada, sino para darles las gracias». Y con eso el multimillonario, que creía haberlo visto todo, salió a las frías calles de Boston, persiguiendo una promesa escrita por la mano de un niño, sin saber que aquella búsqueda cambiaría para siempre la vida de los 3. A la mañana siguiente, Boston despertó bajo un pálido sol de invierno. Pero para Ethan Ward, la ciudad se veía diferente, despojada de su brillo, cruda y humana. La nota seguía ardiendo en su bolsillo, cada palabra resonando más fuerte que las noticias matutinas o las interminables llamadas de su oficina. Había construido empresas sobre algoritmos que rastreaban millones de datos, pero ahora lo único que importaba era encontrar a una niña con un corazón de papel y el valor suficiente para escribir en él. Comenzó por la panadería. El señor Hale, limpiándose la harina de las manos, negó con la cabeza. «Vinieron temprano ayer», dijo. «La niña compró pan, pagó el precio completo. No los he vuelto a ver». Ethan dejó su tarjeta ofreciendo una recompensa si los niños regresaban, pero no se sintió bien. No se trataba de dinero. Era algo más profundo, algo que su fortuna jamás había logrado comprar significado. Por primera vez en años, canceló todas sus reuniones. Su asistente, confundida y nerviosa, le advirtió sobre llamadas de inversionistas y apariciones en los medios. «Diles que no estoy disponible», respondió simplemente. Cuando ella preguntó ¿por cuánto tiempo?, él dijo: «Hasta que los encuentre». Caminó por las calles estrechas de Beacon Hill, observando cada esquina donde la luz se encontraba con la sombra. Se detuvo en refugios, cafeterías y parques donde el viento frío llevaba el olor de mantas húmedas y café quemado. Algunos reconocieron la descripción que dio una niña de unos 7 años, cabello oscuro, abrigo marrón, siempre tomada de la mano de su hermano. Pero nadie sabía dónde dormían. En el refugio de mujeres en Tremont Street, una voluntaria llamada señora Ramírez levantó la vista de una pila de abrigos donados cuando Ethan le mostró la nota. Su rostro amable se suavizó. «Esa letra», dijo, «es cuidadosa, como si tuviera miedo de cometer un error». Le explicó que a veces los niños como esos evitaban los refugios oficiales por miedo a que los separaran los servicios sociales. «Si ella está protegiendo a su hermano», añadió, «la señora Ramírez se esconderá en cualquier lugar donde el mundo no mire». El pensamiento atravesó a Ethan como un cuchillo. La agradeció, dejó una donación que podría alimentar al refugio por un mes, y siguió caminando hacia la tarde gris. La elegancia de Boston se desvanecía calle a calle hacia la desesperación silenciosa. Muros grafiteados,
escaleras de incendio oxidadas y el murmullo del tráfico bajo los pasos elevados donde personas olvidadas intentaban mantenerse calientes. Pasaron horas. Sus zapatos estaban empapados, su abrigo caro, manchado de sal y lluvia. Se detuvo en una estación de autobuses donde un hombre que vendía café desde un termo señaló hacia el río. A veces duerme una familia bajo el puente con niños pequeños, dijo. Quizá los encuentre allí. Cuando Ethan llegó al borde del río Charles, ya había caído la noche. Las luces de la ciudad parpadeaban en el agua negra como vidrio roto. Se quedó allí con el viento helado golpeando su rostro, y por primera vez que podía recordar. Rezó en silencio torpemente para encontrar a 2 niños que no le debían nada. Durante los días siguientes volvió una y otra vez. Llevaba comida, mantas y preguntas mostrando la nota a cualquiera que quisiera escuchar. La mayoría desviaba la mirada. Algunos lo enviaban a otras calles, otros puentes, otros rincones escondidos. Cuanto más buscaba, más cambiaba la ciudad ante sus ojos. Las personas que antes ignoraba, ahora tenían nombres, historias y rostros. Conoció a un veterano que dormía en una caja de cartón, pero aún así compartía la mitad de su sándwich con un perro callejero. Conoció a una joven madre acunando a su bebé bajo la luz fluorescente de una estación de metro. Cada encuentro arrancaba una capa más de la vida que había construido una vida hecha de indiferencia y ruido. Una noche exhausto, Ethan se sentó en un banco cerca de Government Center, sosteniendo la nota bajo una farola parpadeante. El papel se había ablandado en los pliegues, pero las palabras seguían brillando como algo vivo. Se dio cuenta entonces de que no solo buscaba a Ella y Sam, se buscaba a sí mismo al hombre que podría haber sido si la codicia y la gloria no lo hubieran endurecido. Al cuarto día volvió a pasar por la panadería de Hale. El señor Hale parecía preocupado. ¿Aún no hay señales?, preguntó. Ethan negó con la cabeza. Si regresan, dijo el panadero, me aseguraré de que estén alimentados sin cobrarles nada. Pero quizá no los encuentres tan fácilmente. Los niños como ellos se mueven cuando el frío empeora. Ethan asintió y deslizó un sobre grueso en el frasco de propinas. Entonces asegúrese de que nadie pase hambre, dijo en voz baja. Esa noche el viento aulló sobre el río Charles, empujando nieve seca por las calles vacías. Ethan volvió a caminar por el puente escudriñando la oscuridad. Una mujer con un gorro rojo le habló desde debajo de un paso elevado. «Pareces perdido», dijo. ¿Y quién no?, respondió él. Ella soltó una pequeña risa y luego apuntó hacia el final del puente. A veces hay una niña y un niño que duermen cerca del viejo refugio de autobuses junto al río. No los he visto hoy, pero quizá mañana. Ethan le dio las gracias, puso un billete doblado en su mano y siguió caminando. Su respiración se convertía en vapor en el aire helado. Todo dentro de él le decía que estaba cerca, pero la noche se tragaba cualquier sonido. Finalmente se detuvo y se sentó en el borde de piedra mirando el horizonte iluminado al otro lado del agua. En algún lugar de esa ciudad, 2 niños luchaban por mantenerse calientes, y él era el único hombre que parecía importarle. Metió la mano en el abrigo, desdobló la nota una vez más y la leyó en voz alta al viento. Lo siento. Mi hermano tenía hambre. Tomé un billete para comprar pan. Su voz se quebró. Prometo devolvérselo algún día. Cerró los ojos y susurró. Ya lo hiciste. Cuando la nieve comenzó a caer más fuerte, Ethan se levantó y miró hacia el camino oscuro frente a él. No sabía a dónde lo llevaría, pero sabía que no podía detenerse ahora. En algún lugar más allá de las sombras, 2 corazones pequeños lo esperaban. Y él por fin estaba listo para ser digno de encontrarlos. La tormenta llegó sin aviso esa noche, arrasando Boston como un castigo que la ciudad no merecía. El viento rugía bajo el puente Longfellow, dispersando pedazos de papel y hojas sobre el suelo helado. El abrigo de Ethan se pegaba a su cuerpo empapado, mientras caminaba por la orilla del río, con una linterna temblando en su mano. Su conductor le había suplicado que regresara horas antes, pero Ethan no podía. Llevaba casi una semana buscando, y algo profundo dentro de él le decía que estaba cerca. Al pasar bajo el puente, el haz de luz atravesó la lluvia,
Y allí, acurrucadas bajo un pilar de concreto roto, había dos figuras pequeñas apretadas bajo una manta rasgada. Su corazón golpeó con fuerza. Dio un paso lento. El crujido de la grava sonó demasiado fuerte. La niña mayor se movió, luego se incorporó de golpe protegiendo al pequeño con su cuerpo. «¿Quién está ahí?», gritó con una voz temblorosa pero feroz. Ethan se quedó congelado. «Está bien», dijo suavemente. «Me llamo Ethan. No estoy aquí para hacerles daño». La niña entrecerró los ojos intentando ver a través de la oscuridad. Se veía más delgada que en la descripción de Hale, con las mejillas hundidas y el pelo oscuro enmarañado por la lluvia. «Estás mintiendo», susurró ella. «La gente dice eso antes de llevarnos». Ethan dio otro paso y bajó la linterna al suelo. «Solo quiero ayudar», dijo. «Tú me dejaste una nota, ¿verdad?». Los ojos de la niña se abrieron de par en par. El niño a su lado tosió con fuerza un sonido que desgarró el silencio. Ethan se arrodilló a unos metros cuidando no asustarlos. «Ese es tu hermano, ¿verdad?». «Sam». Él la asintió con cautela con un brazo rodeando al pequeño. «Está enfermo. No llames a nadie, por favor». «Nos separarán». Ethan negó con la cabeza. «Nadie los va a separar, pero él necesita un médico». La lluvia golpeaba el pavimento a su alrededor. Ethan se quitó el abrigo y lo colocó sobre los niños. La piel de Sam ardía bajo su mano temblando. «Tengo un coche colina arriba», dijo Ethan. «Déjenme llevarlos a un lugar seguro. Pueden descansar». Los dos. Ella levantó la barbilla con terquedad. «Si estás mintiendo, correré». Ethan la miró a los ojos. «Entonces correré contigo», respondió en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles y reales. Algo en su expresión cambió, el miedo se transformó en un hilo tenue de confianza. Ella asintió una sola vez. Ethan tomó a Sam en sus brazos. La cabeza del niño cayó sobre su hombro, la fiebre irradiando a través de la manta delgada. Ella caminó detrás de él sujetando el borde del abrigo como si temiera que al soltarlo, él desaparecería. Subieron los escalones de piedra resbaladizos con las luces de la ciudad parpadeando arriba como estrellas distantes. Dentro del coche, Ethan encendió la calefacción al máximo. «Aguanta, pequeño», susurró, mientras conducía atravesando las calles casi vacías. Llamó al doctor Patel, un amigo que le debía un favor. «Necesito un pediatra esta noche», dijo con urgencia. Sin preguntas, solo ayuda. En la pequeña clínica privada, las enfermeras corrieron para llevar a Sam adentro. Ella se negó a soltar la mano de su hermano hasta que Ethan prometió quedarse junto a ambos. Desde el pasillo observaron cómo los médicos trabajaban rápidamente: mascarilla de oxígeno, fluidos intravenosos, medicación para bajar la fiebre. Los minutos se estiraron como horas. Cuando el doctor Patel finalmente salió, su rostro se suavizó. «Está estable», dijo. «Neumonía severa, pero lo trajiste justo a tiempo». Miró a Ethan, luego a ella sentada inmóvil en el banco de la sala de espera. «Ella ya ha estado cuidándolo, ¿verdad?». Ethan asintió. «Eso parece». El doctor suspiró. «La mayoría de los niños en su situación no sobreviven mucho ahí fuera. Podrías haber salvado 2 vidas esta noche». Ethan miró al niño dormido a través del cristal y murmuró: «No. Ellos salvaron la mía». Más tarde, cuando la tormenta comenzó a calmarse afuera, el zumbido de las máquinas llenaba la clínica. Ella se sentó junto a la cama de su hermano sosteniendo su mano. Ethan le llevó una taza de chocolate caliente de la máquina expendedora. Ella la aceptó con educación, pero no bebió de inmediato. «¿Por qué nos estás ayudando?», preguntó. Él se sentó a su lado. «Porque tú me ayudaste primero». Ella frunció el ceño sin entender. Ethan sacó la nota de su cartera y la desplegó con cuidado. «Tú escribiste esto». Lo leí, y lo cambió todo. Ella bajó la mirada hacia el papel. «No pensé que lo verías», dijo en voz baja. «Lo vi», respondió Ethan, «y nunca lo olvidaré». Durante un largo momento ambos quedaron en silencio roto solo por el pitido constante del monitor cardíaco de Sam. Entonces ella susurró: «No vas a decirle a nadie dónde estamos, ¿verdad?». «No», dijo Ethan suavemente.
Están a salvo. Pueden quedarse aquí esta noche. A la mañana siguiente la nieve había parado. Una luz pálida entraba por las persianas suavizando los bordes estériles de la habitación. Sam dormía profundamente por primera vez en días. Ella se había quedado dormida en una silla junto a él con las manos pequeñas dobladas bajo la barbilla. Ethan permanecía junto a la ventana observando cómo despertaba la ciudad. Cuando el doctor Patel entró con los documentos de alta, Ethan le hizo un gesto para que guardara silencio. «Déjelos descansar», dijo. «Se quedarán conmigo un tiempo». El doctor levantó una ceja. «¿Hablas en serio?» Ethan asintió. «Tengo más espacio del que necesitaré jamás. Y ellos no tienen a nadie más». Esa tarde, cuando Sam fue dado de alta a Ethan, los llevó en coche a su ático. Las puertas del ascensor se abrieron a un lugar que parecía más un museo que una vivienda vidrio cromo silencio. Ella entró despacio con los zapatos chirriando en el suelo brillante. «Pueden quedarse aquí hasta que él esté mejor», dijo Ethan suavemente. «Nadie los molestará». Ella miró la vista del puerto a través de las ventanas gigantes. «¿Vives aquí solo?», preguntó en un susurro. Ya no respondió él. Esa noche Ethan preparó sándwiches de queso a la parrilla. Quemó el primer lote, se rió de sí mismo e intentó de nuevo. Ella sonrió por primera vez, una chispa cálida que rompió la coraza de miedo. Sam, aún débil, comió lentamente mirando a su alrededor, el apartamento lleno de luz suave y música tranquila. Cuando los niños finalmente se quedaron dormidos en el sofá enterrados bajo una montaña de mantas, Ethan se sentó en el sillón frente a ellos, incapaz de apartar la vista. La ciudad brillaba detrás de él, pero su atención estaba puesta únicamente en las dos pequeñas vidas con las que se había cruzado por accidente, o por destino. Durante años Ethan Ward había medido el valor en números, ganancias, propiedades, acciones. Pero esa noche, en el silencio suave de su sala de estar, aprendió la verdad más simple de todas. A veces los corazones más pequeños llevan dentro el coraje más grande. Y por primera vez en una década, el multimillonario que antes no sentía nada, susurró una oración silenciosa de gratitud. Por una nota, una tormenta y dos niños que le enseñaron lo que significaba ser humano. Las semanas que siguieron se sintieron como una paz frágil. La fiebre de Sam desapareció. La risa empezó a reemplazar la tos. Y el ático, que antes resonaba con silencio, ahora estaba lleno del sonido de crayones raspando el papel y de caricaturas en la televisión de la sala. Ella aprendió a hacer panqueques con Ethan, parada sobre un banquito junto al mostrador con el cabello recogido en una trenza desordenada. Cada mañana hacía la misma pregunta. «¿Vamos a quedarnos aquí para siempre?». Y cada mañana Ethan sonreía y respondía: «Todo el tiempo que necesiten». Y lo decía en serio, pero el para siempre, como pronto aprendería, rara vez dura tanto como debería. Todo comenzó con una llamada telefónica de un investigador privado que Ethan había contratado en secreto semanas antes. «Creo que encontré algo», dijo el hombre, o mejor dicho, a alguien. Ethan sintió que el mundo se inclinaba. El investigador le habló de un hombre llamado Daniel Grace, el padre de Ella, y Sam, recientemente liberado de un centro correccional del condado de Worcester. El expediente decía que Daniel había cumplido condena por irrumpir en una farmacia. Su esposa había muerto antes del juicio. Perdió la custodia de ambos niños y los había estado buscando desde el día en que recuperó la libertad. Ethan no sabía qué sentir. Una parte de él se sintió aliviada, al menos los niños no estaban completamente solos. Pero otra parte se tensó de miedo. La idea de perderlos le resultaba insoportable. Pasó horas sentado en la oscuridad con la ciudad brillando debajo y las risas de los niños desde la otra habitación apretándole el pecho. Cuando Ella entró tímidamente a desearle buenas noches, su mano pequeña sobre su brazo le recordó que no podía ocultar la verdad para siempre. A la mañana siguiente, Daniel Grace entró en una oficina de servicios sociales con una carpeta llena de documentos y una voz temblorosa. Les habló de sus hijos, de cómo había escrito a todos los refugios, llamado a todas las iglesias, buscado en las calles heladas de Boston, esperando encontrarlos. El sistema escuchó, pero avanzó lentamente, hasta que esa semana su nombre coincidió con el de Ethan Ward.
El Estado programó una reunión. La llamada llegó primero a la asistente de Ethan, que casi dejó caer el teléfono. «Quieren hablar de la tutela», dijo. Ethan no discutió. Sabía que este día llegaría. En el juzgado las luces fluorescentes parecían demasiado brillantes, el aire demasiado pesado. Ella se sentó a su lado aferrada a su mano. Sam columpiaba sus piernas nervioso. Al otro lado de la sala estaba Daniel Grace, con ojos cansados, manos desgastadas, y un traje barato que no le quedaba bien. En el momento en que él la lo vio, su agarre sobre la mano de Ethan se aflojó. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. La voz de Daniel se quebró cuando habló. Sam, lo siento mucho. Nunca quise dejarlos. Creí que podía arreglar todo. Ella bajó la mirada. Mamá se enfermó, susurró. Y tú no estabas. Las lágrimas rodaron por el rostro de Daniel. Lo sé, dijo. Intentaba conseguir medicina para ella. Por eso yo... Se detuvo incapaz de terminar la frase, la vergüenza demasiado pesada. Ethan quería odiarlo. Quería culparlo por cada lágrima, cada noche fría que los niños habían tenido que soportar. Pero al ver a Daniel luchar por mantenerse firme, Ethan vio algo dolorosamente familiar. El rostro de un hombre que cometió errores, intentando proteger lo que amaba. Cuando el juez entró, la sala se sumió en silencio. La tutora de servicios sociales expuso los hechos. Ethan había proporcionado un entorno estable, atención médica y apoyo emocional. Daniel había cumplido su condena y estaba intentando reconstruir su vida. Ambos hombres eran considerados aptos cada uno a su manera. La pregunta, dijo la jueza, ajustándose las gafas, no es quién ama más a estos niños, sino qué sirve mejor a sus intereses. Daniel se puso de pie y habló primero. El señor Ward les dio a mis hijos lo que yo no podía: seguridad, calor, un futuro. No puedo deshacer mi pasado, pero dedicaré el resto de mi vida a recuperar su confianza. Ethan se levantó lentamente. Su voz era tranquila pero cruda. Ellos me salvaron, dijo simplemente. Antes de conocer a ella y Sam tenía todo lo que el dinero podía comprar. Y nada de eso importaba. No puedo imaginar una vida sin ellos. Pero también merecen conocer a su padre. La jueza los observó durante un largo momento, antes de decir con cuidado medido: Señor Ward, su tutela se extenderá por 6 meses más. Señor Grace, se le otorgarán derechos de visita supervisada durante ese tiempo. El tribunal espera cooperación total de ambos. No fue una victoria ni una derrota. Fue algo frágil intermedio. Ella miró a Ethan con lágrimas brillantes en sus mejillas. «Significa que tenemos que irnos», susurró. Él negó con la cabeza. Aún no, dijo suavemente. «Lo resolveremos juntos». Después de la audiencia, Daniel se acercó a Ethan en los escalones del juzgado. «No sé cómo agradecerte», dijo en voz baja. «Podrías haberlos mantenido escondidos, pero no lo hiciste». Ethan lo miró durante un largo momento antes de responder: «No son míos para esconder. Tienes una oportunidad para hacerlo bien. No la desperdicies». Daniel asintió con la voz rota. «No lo haré». En las semanas que siguieron, construyeron un ritmo cuidadoso. Visitas en el parque los sábados, llamadas telefónicas por las noches largas, conversaciones sobre lo que los niños preferían comer, cómo Sam estaba mejorando en lectura, cómo ella había vuelto a pintar atardeceres. Ethan y Daniel aprendieron a compartir algo raro y delicado: la responsabilidad sin resentimiento. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el puerto, ella se colocó entre ambos, sosteniendo sus manos al mismo tiempo. «¿Podemos ser una familia todos juntos?», preguntó. Ninguno de los dos respondió de inmediato. Solo asintieron, dándose cuenta de que tal vez por primera vez, esa palabra significaba algo más profundo que la sangre. Esa noche, cuando Ethan arropó a los niños en la cama, se quedó un momento más. En silencio susurró para sí mismo: «A veces hacer lo correcto no significa aferrarse, sino soltar lo suficiente para que todos puedan sanar». Y por primera vez no sintió que los estaba perdiendo. Sintió que estaba aprendiendo lo que realmente era el amor. La primavera llegó a Boston, de manera tranquila ese año, deslizándose con cielos pálidos, y el primer aroma de lluvia tibia sobre el pavimento.
Por primera vez en meses, Ethan Ward despertó al sonido de la risa en lugar del silencio. Sam estaba en la sala construyendo una torre con cajas de cereal, mientras ella se sentaba con las piernas cruzadas junto a la ventana pintando el amanecer sobre el puerto. El apartamento que antes parecía un museo, ahora era un hogar uno lleno de tazas de café desparejadas, dibujos escolares pegados en el refrigerador, y el tipo de ruido que el dinero nunca podía comprar. Habían pasado 6 meses desde la decisión del juez. Daniel Grace había cumplido cada promesa: trabajo estable, sobriedad y persistencia tranquila. Nunca faltó a una visita. A veces, iba a ver la obra escolar de ella, o a animar a Sam en su práctica de béisbol infantil. Hubo momentos en que Ethan aún captaba el viejo miedo en los ojos de Ella, la pregunta silenciosa que no decía en voz alta: ¿volverá todo a desmoronarse? Pero con el tiempo la respuesta se volvió clara, con las señales más simples, la presencia constante de Daniel, el afecto inalterable de Ethan y las risas cada vez más frecuentes de los niños. Esa mañana, Ethan los llevó a todos al parque junto al río Charles, donde los cerezos acababan de empezar a florecer. Daniel llegó con una caja de pasteles de una panadería cerca de su nuevo apartamento. No era nada lujoso, pero el orgullo en su rostro hablaba por sí solo. «Me dieron la promoción», le dijo a Ethan en voz baja. «Ahora soy mecánico a tiempo completo. Seguro médico, horarios estables. Se siente bien volver a ponerme en pie». Ethan sonrió. Y fue una sonrisa sin envidia, solo gratitud. «Te lo ganaste», dijo. «Hiciste lo que muchos hombres no habrían tenido el valor de hacer: reconstruirte desde cero». Daniel asintió mirando hacia ella y Sam, que corrían detrás de las palomas cerca de la fuente. «Ellos son mi razón», dijo simplemente. «Me mantuvieron vivo cuando no creía merecer otra oportunidad». Ethan lo observó un momento y luego miró a los niños. «No estás solo en eso», dijo en voz baja. Más tarde esa tarde todos se sentaron en un banco mirando el agua, compartiendo los últimos pasteles. Sam, con azúcar en las mejillas, se recostó contra el hombro de Ethan. «¿Seguimos siendo una familia?», preguntó con la boca llena de croissant. Ethan miró a Daniel y luego al niño. «Claro que sí», dijo. «Las familias no se tratan de dónde vives o cuál es tu apellido. Se tratan de quién aparece. Y los dos papás están aquí». La palabra papás flotó en el aire unos segundos, pero ninguno de los dos hombres la corrigió. Los ojos de Daniel brillaron y el pecho de Ethan dolió de una forma que sanaba. A medida que el sol comenzaba a caer, Ethan sacó la vieja nota, la que ella había escrito meses antes, con una caligrafía temblorosa. «Lo siento, mi hermano tenía hambre. Tomé un billete para comprar pan. Prometo devolvérselo». Se la entregó. «¿Te acuerdas de esto?», ella sonrió tímidamente. «Pensé que lo habías tirado». «Nunca», dijo él. «Me recordó lo que es la honestidad cuando el mundo la ha olvidado. Pero ya no me debes nada a ella. Me pagaste más de lo que alguna vez entenderás». Ella miró el papel siguiendo con los dedos los pliegues descoloridos. «¿Puedo quedármelo?», preguntó. Ethan asintió. «Es tuyo». Siempre lo fue. Esa tarde Daniel llevó a los niños a su departamento para su estadía del fin de semana. El edificio no era gran cosa. Un viejo bloque de ladrillo con pintura descascarada. Pero por la ventana abierta salía el olor de algo cocinándose y el sonido de una radio vecina tocando a Sinatra. Los niños corrieron adelante, ya acostumbrados al nuevo ritmo de sus vidas. Antes de irse, Ethan se quedó con Daniel en la puerta. «Lo lograste», dijo en voz baja. «Son felices. Eso es todo lo que siempre quise». Daniel lo miró con gratitud brillando en los ojos. «Pudiste haber convertido esto en una guerra», dijo. «Pero en cambio, lo convertiste en una familia. Nunca olvidaré eso». Ethan negó con la cabeza. «Solo sigue estando presente, Daniel. Eso es todo lo que necesitan». De regreso a su ático, las luces de la ciudad destellaban en el parabrisas, pero la vista ya no tenía el vacío de antes. Pensó en la risa de los niños, en cómo ella había empezado a tararear mientras pintaba en la voz pequeña de Sam, preguntando si aún eran una familia. La soledad que antes lo definía había sido reemplazada por algo más duradero: conexión.
Semanas después, llegó una carta del juzgado. La revisión de la tutela había concluido. El juez felicitaba a ambos hombres por su cooperación y señalaba que los niños estaban prosperando bajo una estructura compartida de cuidado y afecto. Ethan leyó la carta 2 veces y luego la dejó junto a la nota que había iniciado todo. Sonrió dándose cuenta de lo lejos que habían llegado desde aquella cartera perdida, en una calle mojada, hasta un lazo más fuerte que las circunstancias. Ese domingo los 4 se reunieron otra vez en el parque. Daniel llevó una cometa que había comprado para Sam. Ethan llevó sándwiches. El viento era suave, el cielo interminable. Cuando la cometa subió más alto, ella corrió delante riendo con su trenza, atrapando la luz. Daniel y Ethan se quedaron de pie uno al lado del otro, viendo cómo el hilo se elevaba hacia el azul. ¿Alguna vez piensas en cómo un pequeño acto puede cambiarlo todo?, preguntó Ethan en voz baja. Daniel soltó una risa suave. Todos los días, respondió. Se quedaron allí un largo momento 2 hombres unidos no por la sangre, sino por la promesa compartida de darles a esos niños un futuro mejor que su pasado. Cuando el sol empezó a desvanecerse, ella y Sam regresaron corriendo sin aliento y radiantes. «La hicimos tocar las nubes», gritó Sam. Ethan se agachó y sonrió. «Entonces sigue haciéndola volar, campeón. De eso se trata la vida. De sostener la cuerda incluso cuando el viento cambia». A lo lejos, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse sobre el agua. Ethan se dio cuenta de algo profundo. La fortuna que alguna vez pensó que lo definía nunca había importado realmente. Lo que importaba era esto. Una familia nacida del azar, una segunda oportunidad nacida de la compasión y la promesa de que mañana pase lo que pase, lo enfrentarían juntos. Al final, lo que comenzó como una simple historia sobre una cartera perdida, se convirtió en un viaje que transformó 3 vidas para siempre. Ethan Ward, un hombre que antes se definía por su fortuna y su soledad, encontró un significado de la manera más inesperada a través de la letra temblorosa de una niña que no tenía nada excepto honestidad y esperanza. Aquella nota: tomé un billete para comprar pan para mi hermano. Prometo devolvérselo, no solo reveló el carácter de ella, también expuso el vacío en la vida de Ethan. Por primera vez, el multimillonario que poseía medio Boston se dio cuenta de que él era el verdaderamente pobre, pobre en amor, pobre en conexión, pobre en propósito. Su búsqueda de los niños no fue solo para devolver una cartera, fue para encontrar aquello que el dinero nunca puede comprar: humanidad. Cada calle fría que recorrió, cada desconocido con el que habló, arrancó otra capa de orgullo. Hasta que lo único que quedó fue un hombre desesperado por hacer algo bueno. Y cuando por fin encontró a Ella y Sam acurrucados bajo aquel puente, no solo rescató a 2 niños del frío, se rescató a sí mismo del vacío en el que había vivido durante años. Traerlos a su hogar iba a ser temporal, pero el amor siempre reescribe los planes. El sonido de la risa en su ático, el calor de pequeñas manos entre las suyas, la confianza suave en los ojos de ella. Todo empezó a sanar heridas que Ethan ni siquiera sabía que tenía. Por primera vez, sus mañanas no dependían de reuniones o ganancias, sino de panqueques, dibujos y cuentos antes de dormir. Descubrió que la verdadera riqueza no se mide en acciones, ni en números, sino en momentos que llenan el alma. Luego llegó Daniel Grace, el padre, un hombre que lo había perdido todo, excepto la esperanza. Su regreso podría haber destruido esa frágil paz, pero en lugar de eso puso a prueba la fuerza del corazón de todos. Ethan pudo haber luchado por la custodia aferrándose a lo que había construido, pero eligió la compasión en lugar del control. Eligió compartir el amor en lugar de poseerlo. Y en ese acto de humildad, 2 hombres de mundos opuestos encontraron un terreno común: el deseo de darles a esos niños el futuro que merecían. Al final no reconstruyeron solo una familia, redefinieron lo que significa ser una. Ethan, Daniel, Ella y Sam se convirtieron en prueba viviente de que la familia no se trata de la sangre, ni de la riqueza. Se trata de las personas que se quedan, que cuidan, que se eligen mutuamente. Incluso cuando la vida se vuelve complicada, lo que comenzó con culpa y casualidad
se convirtió en un testimonio del poder de las segundas oportunidades y de la capacidad del amor para sanar. El mensaje de su historia es simple pero poderoso. Ningún acto de bondad es demasiado pequeño para cambiar una vida. Aquella nota escrita por una niña hambrienta puso en marcha una cadena de gracia que tocó a todos los que alcanzó. En un mundo moderno donde la gente a menudo aparta la mirada del sufrimiento, esta historia nos recuerda que la empatía sigue importando, que la generosidad aún salva, y que la redención puede comenzar con una sola elección honesta. Si algo te llevas de esta historia, que sea esto: la bondad no es debilidad, la compasión no es ingenuidad, y ayudar a una sola persona podría ser exactamente lo que te ayude a encontrarte a ti mismo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias como esta, historias que nos recuerdan quiénes somos y quiénes todavía podemos llegar a ser. Comparte este video. Deja un comentario sobre qué parte te conmovió más y ayúdanos a seguir difundiendo esperanza, compasión y fe en la humanidad. Una historia a la vez.